Vamos a explicar ahora el movimiento relativo. Aquí veis un par de ejemplos de qué tipo de movimiento puede aparecer cuando tienen varios sistemas de referencia en movimiento uno con respecto a otro. Y el índice de la presentación va a constar de, vamos a empezar con definiciones y notación, después veremos el teorema de Coriolis y la velocidad angular, después las velocidades en sistemas en movimiento relativo y por último, la aceleración en este tipo de sistemas. Vamos a restringir la explicación a tener únicamente un sistema en movimiento con respecto a uno fijo. Hasta ahora hemos estudiado movimientos simples de partículas, movimiento parabólico, circular, armónico simple, como el que se puede ver en la pantalla, etc. Y en diferentes sistemas de referencia asociados a cambiar el tipo de coordenadas, por ejemplo, cartesianas, polares o cilíndricas, intrínsecas, etc. Pero, ¿qué sucede cuando la partícula se mueve con un movimiento más complejo? Pues que siempre podemos separar el movimiento complejo en varios sistemas más sencillos. Por ejemplo, el péndulo de Foucault que veis a la derecha no es más que la composición de un movimiento armónico simple, de un péndulo simple como el de la izquierda, y un movimiento circular perpendicular al primero. Vamos a empezar con las definiciones y notación de este tema y vamos a empezar con la notación de índices y subíndices numéricos. Quiere decir que utilizaremos números para denotar los distintos sistemas de referencia y la partícula o el punto que va a definir la trayectoria del movimiento. El sistema fijo, le llamamos fijo al sistema que no se mueve, y los sistemas de referencia que van a estar moviéndose con respecto al fijo, pues los denotaremos ya a partir de con el subíndice 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, a la partícula P, en este caso vamos a empezar con el sistema más sencillo, que sería un sistema fijo, un sistema móvil, dos sistemas de referencia, y luego la partícula, que en este caso sería un sistema de referencia que no le hacen falta que le pongamos versores, puesto que solo vamos a considerar el punto. Entonces, vamos a empezar a dibujar los vectores posición de cada uno de estos elementos con la notación de subíndices que hemos mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería con esta notación el vector posición del origen del sistema móvil con respecto al sistema fijo? Pues lo denotaríamos así. Y es vector posición del origen O1, entonces sería aquí el 1, con respecto al sistema fijo, que sería el 0. Otro ejemplo. ¿Cómo sería el vector posición de la partícula con respecto al sistema fijo? Pues sería R sub 2, 0 super P, es decir, R, 2 es como hemos denotado al sistema de referencia de la partícula, como hablamos con respecto al sistema fijo, pues sería R sub 2, 0. Y luego el P solo indica que es la partícula. O sea, es bastante reiterativo esta notación, pero así evita confusiones. Y otro ejemplo de vector posición pues sería el vector posición de la partícula, pero esta vez con respecto al sistema móvil. Por lo tanto, sería R sub 2, 1. Y sería esta flecha, este vector, que une el origen del sistema 1 o 1 con el punto P de la partícula. De esta misma manera podríamos definir vectores velocidad de la partícula que no tienen, al igual que los vectores posición, dependen del sistema de referencia con respecto al cual se está observando la partícula. Este sería el vector velocidad de la partícula con respecto al sistema móvil, llamado velocidad relativa, porque es relativa a un sistema móvil, y ese será un vector distinto del vector velocidad de la partícula con respecto al sistema fijo, como podría ser este. Al vector velocidad con respecto al sistema fijo se le llama velocidad absoluta. Es decir, si yo defino velocidades con respecto a sistemas móviles, se llaman velocidades relativas. Mientras que solamente hay una única velocidad con respecto al sistema fijo, porque ese solo es uno, y a esta se le llama velocidad absoluta. Y de la misma manera lo haríamos con el vector aceleración. También hay que definir velocidades de rotación. En este caso, el vector velocidad angular es el vector de rotación de
el sistema móvil con respecto al sistema fijo y lo definimos con la letra griega omega. En este caso no hace falta indicar un superíndice porque simplemente es la velocidad angular de rotación del sistema móvil con respecto al sistema fijo. Y por lo mismo, pues el vector aceleración angular del sistema móvil con respecto al sistema fijo, en este caso utilizando alfa. Bueno, vamos a estudiar ahora de manera analítica cómo se hacen derivadas cuando se tienen varios sistemas de referencia. Entonces, estamos trabajando con funciones vectoriales. Aquí, por ejemplo, tenemos la función posición. Y como luego vamos a querer calcular velocidades y aceleraciones, es decir, de derivar esta función con respecto al tiempo, pues hay que estudiar cómo son esas derivadas cuando lo que se tienen son varios sistemas de referencia. Entonces, la notación se puede escribir de una forma más precisa así. Vector posición es este vector que veis aquí. Se puede escribir eh, se puede ver el vector posición de la partícula respecto del sistema fijo o respecto del sistema móvil. Esta notación es exactamente la misma que la que teníais en el dibujo anterior. Entonces, el vector posición de la partícula con respecto al sistema fijo es este de aquí. Y el vector posición de la partícula con respecto al sistema móvil es este que veis aquí. ¿Vale? Entonces son estos dos vectores que se pueden escribir dependiendo de con respecto a qué sistema estés expresándolo, pues lo puedes representar analíticamente como pues cada una de esas proyecciones del vector con respecto a los versores de su sistema de referencia que estés decidiendo, ya sea el fijo o ya sea el móvil. Vale, pero ¿qué pasa entonces ahora con las derivadas? Pues venga, vamos a hacer las derivadas de cada uno de estos dos vectores. Otra vez mantenemos esta notación para que se entienda que derivamos con respecto al sistema, a un sistema o con respecto a otro. Pues no pasa nada, en principio las derivadas lo que hay que hacer es derivar cada una de las tres componentes y sigue estando multiplicado por cada uno de los tres versores del sistema de referencia con respecto al cual estés derivando. Pero, ¿qué pasa cuando quieres hacer esa derivada, por ejemplo, la derivada del vector posición con respecto al sistema móvil, pero no quieres expresarla como está aquí arriba con respecto a los versores de ese mismo sistema de referencia, sino que quieres expresarlo con respecto a los versores de otro sistema de referencia? Pues no pasa nada, lo único que hay que hacer es derivar tanto la componente como el versor, que es lo que veis aquí. Y es de cada una de estas tres componentes que aparece aquí, o mejor dicho, como lo quiero expresar, como quiero hacer la derivada del vector posición, derivada temporal, con respecto al sistema móvil, pero expresada en, en componentes del sistema fijo, pues tengo que derivar la componente y multiplicarla por ese versor, pero también tengo que derivar ese versor con respecto al tiempo desde el punto de vista del sistema móvil. Entonces, aparecen, por la regla de la cadena, tres componentes adicionales correspondientes a la variación del versor x, y z, multiplicadas por las tres componentes del vector. Entonces, esto es lo que nos expresa el teorema de Coriolis de esta manera más reducida, que nos dice que la relación entre la derivada temporal de una función vectorial, sea cual sea, porque ya he dicho que he puesto la posición, pero también podría ser la velocidad o bueno, cualquier función vectorial. La derivada de una función vectorial con respecto a un sistema de referencia es igual a la derivada de esa función vectorial con respecto a otro sistema de referencia más un término adicional. Y entonces este término adicional, ¿qué es? Pues es justamente la derivada de esos versores multiplicada por las componentes de esa función vectorial. Entonces, esto se expresa de manera más concisa de esta manera. Y en las componentes de ese vector no es más que el vector, ¿vale? Rx, ry, rz.
¿Y ahora qué es lo que estamos estudiando? Estamos viendo el cambio, la variación temporal, ¿de quién? De los versores del sistema fijo con respecto al sistema móvil. Eso básicamente es los versores, cómo varían esos versores de un sistema de referencia con respecto a otro. Pero ¿eso qué es? Eso es ver cómo van cambiando, o lo que es lo mismo, cómo van girando, cómo van rotando. Es decir, eso está definido como la velocidad angular de rotación de un sistema con respecto a otro. En este caso, como lo hemos definido así, del sistema fijo con respecto al sistema móvil. Vamos a ver ahora qué pasa con la velocidad y aceleración angular. Como ya hemos visto, la definición de velocidad angular es la rotación de un sistema de referencia con respecto a otro, el cambio, el cambio con respecto al tiempo de los versores de un sistema con respecto a otro. Hay que tener en cuenta que si cambiamos el orden de esos sistemas, pues hay que cambiar el sentido de la rotación de ese giro, poniendo un signo menos. Y ahora vamos a ver cómo afecta la derivada de una función vectorial, en este caso la aceleración angular, que no es más que la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo cuando lo hacemos con respecto a dos sistemas de referencia distintos. Pues entonces tenemos que aplicar Coriolis, ¿vale? Esa variación con respecto al tiempo en dos sistemas distintos, nos aparece el término de Coriolis, que es la velocidad angular de rotación entre esos dos sistemas, multiplicado vectorialmente por la función vectorial que estamos derivando, pero en este caso es ella misma, con lo cual la multiplicación vectorial de dos vectores que son el mismo, dos vectores paralelos, es cero. Y por lo tanto, lo que queda es que la aceleración angular no cambia, o lo que es lo mismo. Los cambios de la velocidad angular son los mismos independientemente de con respecto a qué sistema de referencia lo estés observando. Bueno, entonces veamos ahora cómo es la velocidad en sistemas en movimiento relativo. Vamos a ver cómo afecta esa derivada temporal al vector posición de la partícula, dependiendo de con respecto a qué sistema de referencia derivemos. Y es esta velocidad de la partícula con respecto al sistema fijo, en principio no va a ser la misma que la velocidad de la partícula con respecto al sistema móvil, que no es más que la derivada del vector posición con respecto al sistema móvil. Entonces, para ver la relación entre estas dos velocidades, pues veamos la relación primero, atendiendo al esquema que ya teníamos dibujado, a la relación entre los vectores posición, que esa sí que la conocemos. Ya vimos que el vector posición de la partícula con respecto al sistema fijo y el vector posición de la partícula con respecto al sistema móvil se relacionan a través de el vector posición de un sistema con respecto a otro. ¿Vale? Entonces, atendiendo a esta relación, vamos a derivar esta expresión. Entonces, al derivarla, obtenemos directamente la velocidad de la partícula con respecto al sistema fijo. Ya este término lo definimos como velocidad absoluta de la partícula. Entonces, al derivarla, obtenemos esta expresión de aquí. Y este término no es más que la velocidad del origen del sistema móvil. Y este término que nos aparece no tiene un sentido físico si no lo derivamos con respecto al sistema móvil. Lo estamos derivando, recuerdo, en esta notación con respecto al sistema fijo. Y entonces ahora sí podemos expresar la velocidad absoluta como la suma de la velocidad del origen más un término que ahora sí tiene sentido físico que vamos a denominar velocidad relativa de la partícula P, que no es más que la velocidad que tiene la partícula con respecto al sistema móvil, y nos aparece este término adicional debido a el giro entre ambos sistemas de referencia. El término velocidad absoluta nos ha quedado con tres términos, tres sumandos, que vamos a reducir definiendo la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre la definimos
como si la partícula estuviese ligada al sistema móvil. ¿Eso qué significa? Pues que la velocidad relativa es nula. La tachamos de este término y nos quedan únicamente las componentes distintas de cero de la velocidad de un sistema con respecto a otro, más el término de giro. Entonces, si a estos dos términos los metemos dentro del término que hemos definido como velocidad de arrastre, nos queda ahora sí una expresión muy sencilla de la velocidad absoluta, la velocidad de la partícula con respecto al sistema fijo, como la suma de esta velocidad de arrastre, definida así, como la velocidad de la partícula ligada al sistema móvil con respecto al sistema fijo, más la posible velocidad relativa de la partícula. Con esta expresión para la velocidad absoluta, vamos ahora a volverla a derivar para calcular la aceleración en sistemas en movimiento relativo y simplemente antes de empezar, esta es una simulación de cómo varían cómo es el giro de las masas de aire debido a la rotación de la Tierra, las diferencias en el sentido de giro del hemisferio norte con respecto al sentido de giro de esas masas de aire en el hemisferio sur. Vamos entonces con la aceleración en sistemas en movimiento relativo, para lo cual partimos de la expresión de la velocidad y la volvemos a derivar con respecto al tiempo y por lo tanto nos quedan pues tres derivadas de cada uno de los tres términos que teníamos. Ahora tenemos que volver a desarrollar cada término aplicando el teorema de Coriolis para los términos que no tienen sentido físico y como tenemos productos tenemos que aplicar la regla de la cadena para estas derivadas. Entonces, haciendo ese análisis más extenso, llegamos a la expresión final que para la aceleración absoluta de la partícula. Entonces, tenemos 5 términos aquí, vamos a ver cada uno. El primero y el segundo son muy sencillos de ver. Este es la aceleración de un sistema de referencia con respecto a otro, la aceleración relativa de la partícula. Ahora nos queda un término que le vamos a denominar como aceleración de Coriolis, que es relativo al giro y a la velocidad relativa de la partícula. Otro término que le vamos a llamar término transversal al vector posición, que no es más que el producto vectorial de la aceleración angular de ambos sistemas, entre ambos sistemas de referencia y al término de la posición relativa de la partícula al sistema móvil. Y el último es el término centrípeto, relativo a la aceleración centrípeta de la partícula. Se puede reducir un poco esta expresión definiendo, al igual que hemos hecho para la velocidad absoluta, el término de arrastre, en este caso de aceleración de arrastre. Recuerdo que eso es suponer la partícula P ligada al sistema móvil. Por lo tanto, eliminamos todos los términos relativos al sistema a un movimiento relativo, es decir, se elimina la velocidad relativa y la aceleración relativa. Por lo tanto, queda simplemente la aceleración de un sistema con respecto a otro, el término transversal al vector posición y el término centrípeto. De esa manera, la expresión de la aceleración absoluta queda más simplificada y simplemente sería esta aceleración de arrastre más la aceleración relativa más la aceleración de Coriolis. Vamos a ver un ejemplo práctico de concretamente el término debido a la aceleración de Coriolis, que es el caso de cómo los vientos tienden a rotar en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur, debido al término de Coriolis. Aunque estamos hablando en verdad de fuerzas, simplemente sería pues, la ley de Newton, fuerza y más igual a masa por la aceleración. Entonces, concretamente en este término, lo que hay que tener en cuenta es que se tienen dos sistemas en movimiento relativo, el fijo, que sería el observador viendo la Tierra rotar, la Tierra siendo el sistema móvil. Entonces, esa velocidad angular de rotación de estos dos sistemas, pues son esos dos que acabo de decir. Entonces, esta velocidad angular sería la velocidad angular de rotación de la Tierra. Y esto es la velocidad de las partículas de aire, es decir, la velocidad del viento.
Entonces, esto es lo que provoca, aquí se ve un diagrama de la representación del flujo de aire en una borrasca en el hemisferio norte. Una borrasca, recuerdo que es una acumulación de baja presión eh, y rodeado de algo de más presión, con lo cual el gradiente de presión es hacia el centro de la borrasca. La fuerza de Coriolis siempre es perpendicular al flujo de partículas y por lo tanto provoca esta dirección en el hemisferio norte, repito, de la rotación de las mismas, es decir, provoca una rotación de esos flujos de aire que debido a la dirección de la omega, de la frecuencia perdón, de la velocidad angular de rotación de la Tierra, pues tiene este sentido de giro en el hemisferio norte y el contrario en el hemisferio sur.